Hidratamos 2 cucharadas de chía en 120 mililitros de agua caliente. Dejamos reposar. En un bowl vertemos 100 mililitros de aceite vegetal. Agregamos poco a poco 250 gramos de azúcar mientras vamos batiendo con una batidora o batidor de globo. Y agregamos toda la chía mientras seguimos batiendo. Agregamos igual poco a poco 120 mililitros de leche vegetal. Seguimos batiendo mientras agregamos poco a poco 160 gramos de harina de trigo hasta incorporar bien. Cuando tengamos bien todo incorporado, agregamos 2 cucharadas de fécula de maíz. Mientras seguimos moviendo, agregamos poco a poco 60 gramos de cocoa. Seguimos moviendo e incorporamos 1,5 cucharaditas de polvo para hornear. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Agregamos 100 mililitros de agua caliente a nuestra mezcla y movemos hasta incorporar todo muy bien. Enharinamos un molde de aproximadamente 25 centímetros de diámetro y vertemos con cuidado toda la mezcla. Metemos el molde a nuestro horno ya precalentado y dejamos durante 30 minutos a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Revisamos introduciendo un palillo hasta que este salga seco y lo dejamos enfriar. Desmoldamos. Podemos cubrir nuestro pastel de chocolate con este ganache también de chocolate que ya tenemos la receta en el canal. Les dejamos el enlace y listo, a disfrutar de este deliciosísimo pastel de chocolate.